Bueno, muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí. Fui invitada repetidas veces y me comporté muy mal porque nunca podía venir antes. Y en este plurieventos que hay hoy me parece absolutamente sustancial lo que está ocurriendo en esta casa. No dejo, por favor, de agradecer a Sandra Casas especialmente y a el doctor Hugo Sirkin, que fue quien sostuvo la invitación así de manera inclaudicable. Entonces, es un gusto enorme. Hoy tuve la suerte de participar en la parte de la mañana de las exposiciones que tienen que ver con lo que se está produciendo en torno de este foro de políticas sociales, que efectivamente muestra la articulación que tiene la universidad y su medio. Como estamos a 100 años de la reforma, conviene recordar que eso es paradigmático en la reforma universitaria. La reforma tiene algunas tradiciones muy interesantes, otras son completamente epocales y por tanto evanescentes, pero yo creo que la reforma dejó un dictatum fundamental, que era el compromiso democrático, es decir, democratizar los claustros. 2, incorporar la ciencia completamente a la información universitaria. Después estaba en discusión si más o menos profesionalizante, pero el compromiso era ciencia en la universidad. Y la tercera cuestión era la universidad va al pueblo. Ya mi generación de los 60 hizo un relevo y una cierta sintagmatización un poco diferente, que era el pueblo en la universidad. O sea que yo soy parte de esa generación del pueblo en la universidad. Y sí, en todo esto, la malla, el compromiso íncito de que la universidad debía estar al servicio de las necesidades sociales. Y que las necesidades sociales se miden, obviamente, por algunos que están más necesitados que otros. De modo que la universidad tiene un compromiso fundamental, fundado, vertebral, con los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Ahora vamos al centro de las cuestiones. Todo esto tiene, obviamente, que ver con qué ha sido la ciencia y la tecnología en lo que podríamos recapitular como algunos momentos, pero no puedo dejar de situarme en los años recientes y por eso la provocación de qué pasa con la encrucijada. Y la encrucijada, como ustedes ven, no es una caracterización de este momento cargada de valor. La encrucijada es un cierto acecho, estamos frente a un socavón, estamos frente a algo que efectivamente se vislumbra, se ve, se observa como una circunstancia de acecho y en un sentido mucho más expreso de pérdida, y aquí me voy a centrar, de pérdida de lo que fueron los logros, las aspiraciones y lo que se pudo hacer, y tal vez estar en grado de limitación, aún con toda la perspectiva de haberlo querido hacer, de estos años pasados. Me gustaría decir que en la Argentina las relaciones de la ciencia con el Estado han sido, yo diría, por lo menos problemáticas y difíciles. En general, es paradójica la sociedad argentina y sobre todo las clases dominantes de la Argentina. Por un lado han hecho una apuesta importantísima, yo no dejo de pensar que sin la anuencia liberal, los liberales en la Argentina cumplieron un papel fundamental otorgando la posibilidad de una educación básica democrática. En general fue una educación esparcida democráticamente. Y ahí uno de los focos de atención para que la migración fuera masiva a este país. Acá había además educación, algo que no había ni en Italia ni en España, o por lo menos la había con un remedio muy, muy limitado. Entonces, esto es fundamental. Pero al mismo tiempo, con relación a la ciencia, la criticidad del intelectual, no todo investigador científico se torna un intelectual, pero al final es la promesa de un intelectual, tiene para las clases dominantes de Argentina un principio de sospecha,
un principio de subversión. Por lo tanto, nunca fue demasiado interesante. Lo letrado sí, muy interesante, pero cuando ha habido gobiernos, sobre todo conservadores, la mayoría del tiempo lo fue así, y ni pensar en los momentos más oscuros y trágicos, como por ejemplo el terrorismo de Estado, la sospecha de que un investigador era un elemento subversivo. Es bastante, sería una composición. Entonces, hay una sospecha en general. No ha habido un impulso de los sectores conservadores al desarrollo científico en la Argentina, más bien menguado. Sí, cuando se retoma, el CONICET tiene 60 años de antigüedad, había sido fundado por el peronismo, Perón fue el gran iniciador, obviamente la onda notable de realizaciones populares y sobre todo de sistematización de algunas cuestiones institucionales que derivaban de mayor soberanía, etcétera. Obviamente la tecnología fue un cálculo muy importante, y lo mismo la ciencia. Pero bueno, luego renace el CONICET, y ustedes saben perfectamente que la figura de Hussein es una figura central en esta historia, y al mismo tiempo un cierto corte, un paradigma relativamente de corte dentro de los presupuestos de los estratos más conservadores de la sociedad. La otra cuestión es que había una tenebrosa circunstancia en algún intelectual que podría ser insurrecto, por lo cual no era muy importante. Y la otra cuestión, lo tecnológico. Lo tecnológico compromete, en todo caso, desde nuestra perspectiva, un sentido íncito de tecnología propia, soberanía nacional. No es del interés, obviamente, de estos segmentos la soberanía nacional en términos tecnológicos. Las tecnologías se pueden comprar, se pagan royalties, y además este es uno de los signos más propensos que ha habido históricamente en la llamada, obviamente, extensión colonizada de América Latina. Al final podríamos volver a los clásicos, quién sabe, a los años 60 y 70 para mostrar las relaciones exógenas que han tenido las tecnologías desde el punto de vista de nada de procura de soberanía nacional. Es diferente la relación en otras clases dominantes en América Latina. Perdón por este prefacio, pero no puedo dejar de, si no, no tiene sentido que hablemos cómo ha sido el desarrollo científico y tecnológico en los últimos años y cómo está en esta encrucijada, que vuelve sobre ese viejo desideratum de las clases dominantes en la Argentina. Una cierta zozobra frente a qué es la ciencia, quién sabe, cuando mucho, si no es peligrosa, es un dato absolutamente, ¿cómo diré?, puede sonar a un cierto desperdicio, a una cierta oportunidad que efectivamente es un lujo, tal vez desmedido, dadas las preocupaciones que hay en otros sentidos más concentrativos. Y de la tecnología cabe lo mismo. He dicho, no todas las clases dominantes en América Latina tuvieron esos resquemores. Voy a situarme en Brasil, país que me acogió y que hoy me llena de angustia. Bolsonaro no es cualquier individuo, puedo asegurarles. Tengamos pavor, no es, en fin, no es la condición de posibilidad de un sector de la derecha que gana, la verdad está ganando en bastantes lugares del mundo, sino que esto es otra cuestión. Acabamos de recibir una nota maravillosa de Manuel Castel, una carta dramática a los intelectuales del mundo en torno de la cuestión de Brasil. Imagínense el retroceso, la misoginia, el desprecio brutal por las mujeres, por los negros, por las negras, por los homosexuales, por las lesbianas. Por favor. Estaremos entonces en un proceso inquisitorial en Brasil, lo que significa que la humanidad, toda la humanidad, estará más desgarrada. La nuestra, ni les digo. Entonces, perdón por esta cuestión, pero justamente si había un paradigma diferente, era Brasil. En Brasil fueron los militares conservadores y reaccionarios, sin embargo, con ese ímpetu, he recordado esta mañana o anoche, no sé cuándo ya llegué a este precioso lugar, he recordado que en general las culturas generales de Brasil, las culturas, como diré, la malla cultural, un cierto imaginario colectivo de Brasil, tiene una tendencia de memoria anterógrada, muy diferente de nosotros, nosotras, nosotres,
que estamos en una situación siempre de una memoria retrógrada, como buen auspicio y tal vez como una circunstancia que debería ser analizada. Digo, siempre nos pesa algo del pasado y lo tenemos presente. Brasil no, Brasil es un país de rupturas, es un país increíble, era completamente pragmático. Mucho más, hay una herencia, que no dudo que es de orden portuguesa, mucho más parecido al talante anglosajón, algo pragmático. No hay mucho tiempo para pensar en los enredos ideológicos. Podríamos decir, la guerra de la Triple Alianza, la Argentina la hizo sí por intereses económicos, pero sobre todo ideológicos. En cambio, Brasil fue a la guerra de la Triple Alianza por motivos absolutamente pragmáticos. He ahí un diferencial. No quiero decir con esto que podemos tejer una esencia que se va repitiendo. Quiero decir, nuestros programas de cultura, me refiero a programas de cultura y en general la cultura en sentido antropológico, tiene una memoria de tipo que preserva algo del pasado. En Brasil las rupturas son tremendamente para adelante. De ahí que eso permitiera también a las clases dominantes brasileñas hacer una apuesta con cierta ruptura de la ciencia. Yo no puedo dejar de recordar que durante el régimen militar brasileño se expandieron todos. La ciencia cobró un aire completamente renovado. Brasil tuvo ingentes recursos para doctorar a toda su planta de profesores. Cuando digo a casi toda su planta de profesores. Para mí era la novedad tremenda, ¿se imaginan? Podían ir a todas las partes que quisieran del mundo. Había... y luego, obviamente, esa instrucción interna de Brasil que creó los posgrados, cuando en este país, cuando yo que había dejado la Argentina, se imaginan, en 1977 me encontraba con posgrados en ciencias sociales en la mayoría de las universidades federales de Brasil. Entonces, hay una sintomatología diferente, pero las cosas han cambiado mucho según se ve. Veamos, entonces... lo mismo pasa en Chile. Hay otra cuestión que quisiera decir. El empresariado argentino ha tenido siempre una cierta hostilidad, por así decir. Una cierta hostilidad. No digo hostilidad, bueno, un cierto resquemor. No hace empeños por la tecnología. Le cuesta muchísimo. Otros empresariados han sido más schumpeterianos, es el caso también de Brasil y el caso de Chile, en donde los empresarios se juegan, desafían. Sus tasas de lucros son mucho más menguadas que las de aquí, por lo menos lo eran. También otra cuestión notable que diferenciaba a estos grupos. Y, en fin, lo que quiero decir es que ese espíritu schumpeteriano, ustedes saben que hay un espíritu schumpeteriano, y Schumpeter efectivamente nos calificó de qué manera había puestas en orden a ciertas innovaciones. El empresariado argentino no se desafía con innovaciones, lo hace ahí nomás, lo cual es otro problema que tenemos. Por lo que la ciencia y la tecnología en Argentina tuvieron, como es en general en América Latina la ocurrencia, tuvieron que ser históricamente prohijadas por el Estado. La tasa de participación del Estado en Argentina es aproximadamente 75-80%, mientras que se dice en Estados Unidos es completamente al revés. El Estado tiene una participación menguada, pero es un cálculo también inexacto. Porque cuando se calcula cómo es la participación del empresariado, de las fuerzas en realidad económicas que prohijan y llevan adelante las investigaciones científicas y tecnológicas, escapa que el Estado tiene muchas maneras de intervenir. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con tecnología bélica. Hay ingentes recursos del Estado que no se cuentan a la hora de hacer los cálculos. Entonces, si contáramos esas intervenciones mucho más solapadas que hace nada menos que el gobierno norteamericano, nos daríamos cuenta que también hay una alta participación del Estado en ese desarrollo. Esto lo digo porque a menudo se dice que deberíamos cambiar radicalmente la tasa de participación y hacer que efectivamente el Estado participara de 30%.
Y ahora sí me voy a referir medio rápidamente, porque me quiero situar sobre todo más en la encrucijada. Miren, pido disculpas porque voy a tener que focalizar más dentro del sistema de ciencia y técnica del país lo que pasó con el propio CONICET. Hay vida fuera del CONICET, ya lo sabemos, felizmente. Hay mucha vida. Ocurre que el CONICET ha hegemonizado y hegemoniza el desarrollo, por lo menos científico, en la Argentina. Y en estos años, obviamente con la recuperación de del tremendo tsunami del año 2001, ustedes saben, vuelvo a decir algo, no me quiero perder en esto. Una evidencia de lo que he dicho respecto del resquemor de las clases dominantes y los sectores de dominio en la Argentina, respecto de la ciencia y técnica, basta y sobra la famosa locución de don Domingo Cavallo: vayan a lavar los platos. Ese vayan a lavar los platos es un régimen de locuciones cuya semanticidad es inexorable en orden a lo que he venido sosteniendo. Es cierto que ese vayan a lavar los platos de Cavallo, en realidad lo que hizo fue exonerar de la vida científica a la participación de las ciencias sociales. Porque la reacción de Domingo Cavallo fue con relación a la participación notable de las ciencias sociales para descubrir la endemicidad de la pobreza, de la pauperización que se había conseguido en los años notables del ejercicio neo-90. Entonces, fue a Susana Torrado a quien le dedicó Domingo Cavallo la célebre frase: vayan a lavar los platos. Es efectivamente claro que todo el grupo en general, las diversas categorías científicas, hospedaron en un sentido mayor el famoso ataque, y cuyo sentido general: vayan a lavar los platos. ¿Para qué sirve la ciencia en la Argentina? ¿Para qué sirve la ciencia en la Argentina? Miren, voy a evocar que desde la recuperación 2003, 2004, 2005, el CONICET hizo una expansión extraordinaria de su planta de becarios, becaries y de investigadoras, investigadores. ¿Por qué lo hizo? Porque efectivamente hubo políticas claras en el sentido de desarrollar la ciencia y la tecnología en este país. A menudo dicen, no hubo políticas claras. Bueno, sí, las políticas están claras, inclusive en los planos que se armaron, en esos años, y obviamente en la creación del propio Ministerio de Ciencia y Técnica, que acaba de ser defenestrado, y que evidentemente hizo una planificación que conocemos como Argentina Innovadora 2020. Si no están ahí diseñadas las políticas para el sector, me pregunto dónde pueden estar, porque todavía hay quien diga que no hubo política. Sí, hubo política inclusive de democratización de la ciencia en este país, democratizar las bases del reclutamiento de los científicos en este país. Obviamente, había una masa en 2003 de 1.500, 1.600 becarios. Al terminar el 2015 había 9.000. Éramos hacia el 2001-2002, no había habido ingresos masivos en el CONICET durante los 90. El CONICET se había constituido en una masa de gente de la tercera edad. Por decirlo, voy a conmemorar mucho el grupo que habló de gente como una, esa era la pirámide del CONICET, estaba completamente invertida respecto de las condiciones de posibilidad de renovar el conocimiento. El conocimiento, lo sabemos, tiene un trazado material inexorable, demografía nueva. La verdad, si no se renueva demográficamente el conocimiento, no hay posibilidades. Miren,
ahí hay peligros tremendos, porque la ciencia, dijo Bachelard, es el peor enemigo de la ciencia. Vuelve a repetirse en sus escandalosas matrices de perennes, ¿está claro? Y Bachelard lo dijo claramente. Necesitamos, ¿qué es lo que renueva la ciencia? Son las mentalidades nuevas, y las mentalidades nuevas son espíritus nuevos. Entonces, quiero decir que se había envejecido de tal modo la pirámide del CONICET que era alarmante, alarmante. Yo recuerdo, estaba en junta y cuando hubo la posibilidad, debo decir otra cosa, también el CONICET tenía una estructura de evaluación, de evaluadores y de síntoma con las evaluaciones, por así decirlo, voy a decirlo con enorme responsabilidad porque están filmando, después uno va a YouTube, sube por el mundo y miren lo que dijo. Voy a decirlo, miren, la composición del poder representacional de las ciencias era clánico. Había clanes. Había grupos de representación con mayor poder que otros. Y en los litigios se daban, había pocos laboratorios en el 2002, en el 2001, relativamente pocos laboratorios. Voy a referirme a biología molecular, que ustedes saben que es disciplina regente en nuestras vidas. Todo se hace por comparación a la biología molecular. Entonces, digo, hace tiempo que la fisiología dejó de ser regente en la vida científica. Hoy todo es la matriz de la biología molecular. Entonces, había muy poco. Es decir, teníamos hasta esos problemas. Teníamos un poder adocenado de representación, yo diría, ¿cómo decirlo?, de una representación vicaria persistente. Había muy poca distribución del poder. Y esto lo viví. Alguna vez cuando ya esté superada la tercera edad, me voy a dedicar a contar algunas cuestiones acerca de cómo eran las pujas de poder entre los jefes sentados clánicamente en la Junta de Calificación del CONICET. Entonces, había órdenes clánicos, había lo que ocurrió con la expansión del CONICET. La demografía es extraordinaria porque esa base material también renueva impulsos. Obviamente, no quiero decir que desaparecieran las redes y las mallas de poder, pero se transformaron notablemente. Tuvieron otros actores. Entonces, eso hizo estallar, miren, esa ancianidad clánica que estalló con la presencia de masividades, ¿se imaginan? No ingresaba nadie y comenzaban a ingresar desde los años 2003, 2004, 2005, en unas tasas de participación que llevaron hasta el 2015 en casi 1000 ingresantes al CONICET. ¿Era magia? ¿Era un disparate? ¿Vivíamos en Marte? ¿Estábamos imaginando? No, era lo que se había colocado como régimen de meta en el programa Argentina Innovadora 2020. Había un compromiso de 10% de aumento interanual para esa captura de membresía nueva en el CONICET. Y les quiero decir que eso renovó notablemente el conocimiento, les guste o no les guste. Recuerdo que alguien alguna vez de manera airada dijo, bueno, hoy entra cualquiera al CONICET. Y es verdad, podía entrar cualquiera que tuviera méritos para entrar. Se desobstruyeron las usinas que menguaban inclusive la oportunidad, porque hubo una extraordinaria participación, una ampliación de la base. De modo que al 2015, si éramos 2.300, casi 3.000 personas, en el 2015 fuimos 9.200 investigadores en el CONICET. Evidente. La otra cuestión que me gustaría señalar como grandes dispositivos de aquellas políticas de expansión fue el principio de federalización, con la incorporación de la idea del 30% de las oportunidades para becas e ingresos al CONICET a aquellos lugares de vacantes.
Y yo creo que la aguja se movió en algunos lugares. Tal vez, no sé cómo ha sido la circunstancia acá, tal vez aquí no hubo tanto movimiento de aguja, pero yo creo que la aguja se movió decididamente en algunos lugares. Santiago del Estero, Misiones, Salta, Jujuy. Fueron lugares en donde hubo una expansión notable del número de nuevo de investigadores. Esas áreas estoy absolutamente segura, porque además lo puedo decir por el crecimiento que acompaña siempre ese impulso demográfico, el crecimiento de unidades ejecutoras de doble dependencia. Es la segunda nota expansiva que tuvimos. Miren, el crecimiento desde el 2003 hacia acá, hoy hacia el 2010 tendríamos unas 100 unidades, un poquito menos. En la actualidad hay casi 280 unidades de doble dependencia. Crecimiento exponencial. En el 2010 había unidades de doble dependencia con relación a nuestra área, Ciencias Sociales y Humanidades, pequeñísima. En total, yo creo que entre las unidades propias del CONICET, tenía algunas unidades propias, caso del CEIL, por ejemplo, no pasaban de 10. Y hoy tenemos casi 43 unidades de doble dependencia. Quiere decir que ha habido... Esto es, y ahí estaba el lazo de comunicación fundamental con las universidades. También se ha discutido que hubo un desmedro de las universidades. Y yo digo, no, hubo un fortalecimiento de las unidades en las universidades, porque el CONICET no creó unidades propias, las creó en el 95% de los casos, me acuerdo, hace poquito hice todo este dato, fueron unidades con universidades públicas. Ha habido, desde luego, acuerdos de crear unidades con universidades privadas, en algunos lugares, pero la enorme proporción se hizo con las universidades públicas. Obviamente, también pudimos tomar algunas medidas en torno de la equidad de género, faltaba más. Voy a recordarles que, por supuesto, ahora tenemos una edad que alteró completamente los parámetros de edad porque ha estallado por los aires la cuestión, pero bueno, antes de la ley conseguimos la cuestión de que fuera excepción, la excepción se hiciera automática para contemplar la situación de las aplicantes mujeres que tenían 1, 2 y hasta 3 hijos, se expandió inmediatamente. La otra cuestión que me parece que fue una contribución muy importante fue que las investigadoras estaban desobligadas del informe anual obligatorio o bianual en el año del alumbramiento. Esa fue, creo, una de las cuestiones que dio mayor satisfacción. Hasta ese momento nuestras congéneres acababan de alumbrar pensando en el informe del CONICET. O iban al parto metiendo en Sigeva sus informes. Y a veces hasta en el momento del parto pedían una PC para meter el informe. Entonces, no es poca cosa haber ayudado a nuestras compañeras. En fin, nosotros tuvimos desde luego una expansión notable que dio también en la creación de los SIT. Los SIT no se crearon ni en Marte ni en Neptuno, sino se crearon acá abajo, como el patriarcado, ¿vieron? Fueron, yo creo que ahí sí hubo una experiencia muy interesante, que al principio comenzó de manera tímida, y una experiencia efectivamente de triangular todas las organizaciones académicas, las que hacían políticas aplicadas y las que hacía el propio CONICET, en un sentido de una referencia matricial que de alguna manera pudiera resolver dos cuestiones. Alguna necesidad, evidentemente, de impacto en la zona,
y el desarrollo científico y tecnológico en esa misma área. Implantar además investigación, resolver tecnología y efectivamente hacerlo con el acuerdo integrado de la mayor cantidad de actores sociales y académicos en la región. Y acá lo tenemos a don Hugo con el CIT local, que veo que efectivamente tiene una fusión muy, muy alta de esos componentes de protagonistas. Muy bien, esto era cuando éramos felices y no teníamos, pensábamos, cualquier joven que terminaba la postdoc tenía altísima chance de, haciendo las cosas bien, ingresaba al CONICET. Ustedes saben muy bien que del 15 para el 16 sufrimos un traumatismo tremendo y que en vez de ingresar 900 personas, ingresaron 450 y que quedaron 450 personas en un estado muy, muy particular porque habían tenido la famosa doble recomendación para ingresar y que ahí se suscitó finalmente, después de muchísimo, creo, trajín, ese acuerdo con las universidades para la absorción emergencial. Esto es evidente, una absorción emergencial. Yo lo voy a decir con franqueza, hacían falta 150 millones de pesos. Era el vuelto para resolver el problema del ingreso al CONICET de 450 personas. La verdad que muchas veces hasta me avergonzaba de que el comportamiento era ver cómo se giraba el mundo en torno cuando la circunstancia de resolutiva era elemental, era muy elemental. Ahí vimos que efectivamente había una decisión política. Esto era una decisión política. No sé, evidentemente la coyuntura apareció con todas las oscuridades del régimen. Digo, ahí había yo diría, un cabildeo interno en la cuán modernas podían ser esta gobernanza neoliberal, lo dejo aparte porque no estoy tan segura de que sean neoliberales, y que, en fin, como los protagonistas de la gobernanza en ciencia y técnica eran los mismos, entonces pensé que podría, los resultados estuvieron ahí nomás con el corte de más de 60% de oportunidades de ingreso y, en fin, ahí sobrevino lo que yo alguna vez llamé epistemología de los escombros. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo explicar que se había hecho un corte sobre Argentina Innovadora 2020? Cuando quienes habían escrito Argentina Innovadora 2020 estaban ocupando el mismo lugar y decían que no se había querido decir lo que se había dicho, por ejemplo. Entonces, ustedes saben varias explicaciones, pero una que asomó con mucha fuerza y que es una pseudoexplicación, es la de dividir dramáticamente el escenario científico entre aplicadas y ociosas. La mayoría de los que aquí estamos somos ociosas. Se había enhebrado con fuerza un vertedero epistemológico rarísimo. Ciencias aplicadas y ciencias gratuitas. Las ciencias aplicadas estaban obligadas a una transferencia inmediata que además tenía la fórmula de un mandato emprendedor. No era solo buscar actores empresariales, sino disponernos al acto empresarial siendo científicos. Más o menos esta dotación de sentidos fue la que vino a tono. Y voy a recordar que en este dislate de aplicadas, una nueva guerra epistemológica, ya teníamos bastantes con las ciencias duras y al dente y las blandas. Entonces sobrevino esta nueva catástrofe epistemológica porque el debate se dio entre nuestras viejas opositoras, las mal llamadas ciencias duras. ¿Por qué?
porque también ellas fueron golpeadas en, si sos básico, tenés menos chances. Tenés que aplicar, aplicar y aplicar. Miren, he recordado muchas veces que el inicio de la ciencia normal, la ciencia al uso, no es tan vieja como se cree, por lo menos en lo que a uno respecta. Yo soy de aquellas que tiene la idea de un constructivismo en la ciencia, que hay rupturas epistemológicas, que la ciencia, la historia de la ciencia se hace por rupturas, y que el pasado de la ciencia tiene poco que ver con el presente, porque además pueden cohabitar varias teorías, y que en realidad eso es del orden muy bachelariano y muy de Canguilhem y la escuela, sobre todo francesa. Hay rupturas. Como decía Bachelard, nada tiene que ver el concepto de energía hoy con el concepto de luz de las cavernas. Hay rupturas. Fisión nuclear es una ruptura respecto de... Entonces, más bien creo en las rupturas que en las continuidades. Hay algunos aspectos que se continúan y otros aspectos que efectivamente son disruptores. ¿Y qué es lo que quiere el constructivismo? Bueno, que germinen conceptos nuevos. ¿Qué hacemos cuando hacemos ciencia? En general, nuestro cometido es traer un concepto renovado. Usamos conceptos viejos, pero tratamos de que el resultado de lo que hacemos comporte una innovación conceptual, o aclare un aspecto tal vez sabido respecto de un concepto, pero que tiene un detalle, una malla de identificación probablemente diferente. Los objetos, además, varían completamente. El mismo objeto tratado desde otro prisma cambia completamente la propia perspectiva del análisis, ¿no? Entonces, miren lo que ha significado nada menos que los estudios de género. Esta alteración profunda de lo que sería el viejo régimen de diferenciación jerarquizada social por clases está fortísimamente interceptado por el nuevo régimen del concepto de jerarquías a propósito del orden patriarcal, ¿no? Tratamos de diferencias sociales, pero efectivamente los fenómenos dicen cosas diferentes. Entonces, yo lo que creo es que obviamente sufrimos las ciencias sociales, hubo una especie de empeño para deslegitimar ustedes saben todo lo que se dijo, ha habido unas expresiones de las que me quiero ocupar, son aquellas que aparecieron con un grado de autorización en algunos medios de comunicación, etc. No me voy a ocupar del ejército trolero, que es una condición bárbara y en todo caso es un ejército mercenario. Me estoy refiriendo a cierta opinión autorizada respecto de qué se ocupan las ciencias sociales, de cuál era, para qué estaban, para qué servían las ciencias sociales. Tuvimos que manifestarnos, para qué servían las humanidades. Entonces, diremos que en tren de ser aplicados y aplicadas, las ciencias sociales, si es por eso, tienen un cumplimiento completamente regular. Pueden salir con calificaciones. Alguna vez dije, la enorme contribución de las ciencias sociales a la reforma del Código Civil, la reforma del Código Penal, pensando en cuestiones ahí que parecen tan abstractas, las modificaciones que tuvo la percepción de inmigrantes, la percepción de los nuevos sujetos, la de los pueblos originarios, la de los estados nuevos de ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido una modificación en la cultura argentina muy importante y alguna de ellas fue a parar a las leyes. ¿Saben cuánto tienen de impronta también académica, además de la acción de los sujetos afectados en sus derechos que se movilizaron? Muchísima. ¿Saben cuánto tiene la ley 26.485, no solamente del producto militante activo de las feministas en este país, sino de los cálculos que pudimos hacer las feministas académicas en este país? ¿Saben cuánto tiene la ley de matrimonio igualitario de la afección intelectiva de las y los académicos en este país?
notable. ¿Y cuánto tiene la ley de identidad de género? Son bienes fundamentales de nuestra sociedad. He ahí la aplicación de calificación 10 sobresaliente de nuestras ciencias sociales. Por último, porque ya me comí mucho tiempo y sé que... ¿qué pasa con las tecnologías en este tiempo? Bueno, las tecnologías tienen muchísimo que ver, obviamente hubo en el CONICET toda una readaptación en el sentido de revincular, hacer que los, en fin, yo diría con el fuego cruzado de que había que ser aplicado, etcétera. A mí me parece que hubo algunos ensayos que deben ser modificados. El orden de los ingresos determinó que tenemos 50% de ingresos para los temas generales, las ciencias básicas en general, todas, y 50% para temas estratégicos. Voy a recordar que los temas estratégicos fueron los temas general en su núcleo central, fueron temas diseñados para justamente Argentina Innovadora 2020, a los que se fue incorporando muchos temas. Mi pregunta, justamente tratándose de evaluación, es: ¿saturaron o no saturaron los programas de investigación desde el 2007 hasta ahora con relación a temas estratégicos? ¿Se entiende mi pregunta tremenda? ¿Cuál es la evaluación que se hace acerca de seguir repitiendo cuántos planes de investigación hay sobre, por ejemplo, alternativas a las energías convencionales? ¿Cuántos? Hay que hacer una evaluación. Porque esto, si no es la ficción de que el tema sigue siendo estratégico, pero no se agotó, no saturó la posibilidad de tratamiento, por ejemplo, de energía eólica. ¿Cuántos programas tenemos para energía eólica? Hay que hacer una revisión evaluativa. Digo, porque es consternador que algo que tiene que ser práctico resulta que sigue siendo un dominio mitológico. Y lo voy a decir con toda la severidad de lo que digo, y es lo que he estado defendiendo. Miren, en esto las ciencias sociales y humanas perdieron 7 puntos cada vez que... Y las ciencias básicas. La física perdió 8. Y no estoy diciendo que haya esta digresión entre ciencia básica. Para mí tiene que haber, obviamente, una modificación fundamental de los temas en orden a la pluridisciplina. Ya no existe más monocordia disciplinar. Y desde luego muchas veces quise hacer esa reforma en el CONICET. Los otros días recordé y me miraron asustadas, pero nunca prosperó, nunca prosperó mi propuesta de que en el área de sociales tuviéramos, no solamente yo, había pedido auxilio, ayuda, como corresponde, a colegas para ver si identificábamos 7 grandes líneas de conjunción en el que cabe la multidisciplina. Uno de ellos era muy simple, lo recuerdo porque los tengo todos. Era poder, Estado, ciudadanía. Poder, Estado y ciudadanía. Miren, hace referencia a sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Territorios, políticas, etcétera, etcétera, podía reunir a geógrafos, antropólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, y para ir cerrando, entonces decirles que sí, la profecía se cumplió en un sentido, en un destino aún más retractivo del que habíamos pensado. En este momento, el presupuesto al CONICET que ha sido presentado tiene unas insuficiencias gravísimas. La mayor parte del presupuesto estará destinado, obviamente, al pago de salarios. Una parte fundamental del presupuesto es transferencias, tiene menos recursos que el ejercicio de este año. ¿Cómo se van a pagar? ¿Cómo se va a pagar la sostenibilidad cotidiana de nuestras unidades ejecutoras? ¿Cómo se van a pagar? ¿Cómo se va a sostener el funcionamiento? ¿Cómo se va a pagar el gas, la luz? No hablo ya de los insumos estratégicos,
porque eso inclusive es otra cuenta. Quiero decirles que el presupuesto que hoy fue exhibido, tenemos dudas porque a veces aparecen 1.000 millones, perdón, 1 millón, 2 millones, 20 millones y no sabemos, hay una desaparición tremenda. Digo sí porque el presupuesto ustedes saben que siempre es algo oscuro, no es algo claro. Y hay ahí un corte tan tremendo para lo que se llama el ítem 5, que es transferencias, que preocupa porque con eso no podremos sobrevivir. El presupuesto de este año fue de 13.440 millones. Lo que se pidió ahora, lo que se ha pedido teóricamente es 16.000 y poco más. Pero en realidad, si se observa con valores constantes, el presupuesto que tendremos para el 2019 será equivalente al del 2014. En equivalencias es el de 2014-2015. Y esto con un cálculo bastante optimista, porque ustedes saben que va a haber una inflación, bueno, se está diciendo 40%, y con la desmesura del corte, sobre todo en transferencias, es evidente que tendremos muchísimos padecimientos el próximo año. Pero bueno, yo soy una optimista irredenta. Quiero decirles que en esta temporada hemos hecho muchísimo para interponer reflexiones en la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. En fin, la presidenta de la Comisión, Daniela Castro, tuvo la interesante idea de llamar a los diferentes grupos representacionales de todos los actores que están en el sistema y, en fin, fue alegado que solamente para el CONICET nosotros necesitaríamos, así para sortear las cuestiones, casi 20.000 millones. Con lo que tenemos, no, es clarísimo que no se va a soportar la cotidianidad del CONICET. El orden de ingresos estará alrededor de 450, es probable que la cuestión inherente a becarios no tenga el mismo corte, todavía hay una cierta sostenibilidad, pero el problema será el funcionamiento y desde luego la amenaza de que no podremos expandir con nuevas unidades ejecutoras, en fin. Yo de todos modos creo que tenemos una gran reserva de acción, de politización, de manifestación, y esta es nuestra tarea. Como cientistas sociales sabemos que la única gestión que puede devenir es la gestión política, es la acción colectiva, es la acción que efectivamente, porque si no, ¿cuáles son nuestras posibilidades de intervención? Me refiero a las que hacemos cuando trabajamos con los otros objetos de análisis. ¿Nos reclamamos un estado crítico? ¿No reclamamos que haya mayor conciencia? ¿No reclamamos que se salga del estupor? ¿No reclamamos que haya una nueva alegación de sentidos? Bueno, para eso estamos. No cejaremos, obviamente, desde luego, la circunstancia es grave en muchísimos sentidos porque no es solamente con relación a la ciencia y técnica que se retrocede, se trata también, desde luego, de un retroceso en materia de derechos. Creo que inhibir a un joven de hacer carrera científica es mutilar un derecho. Y, o sea, nuestras culturas científicas son culturas que también no solamente significan vida material, reposición interesante de perspectivas de trabajo, de desarrollo y demás, significan también consideraciones existenciales y profundas. No se puede mutilar la voluntad y la libido para investigar. Es un derecho que efectivamente nuestras comunidades más jóvenes han ganado y estoy segura sobre lo cual no quieren renunciar de ninguna manera. Bueno,
esta es nuestra tarea, no renunciar a la resistencia. Bueno, muchísimas gracias.